iglesia en casa, es mi refugio espiritual. Querida comunidad de mi iglesia en casa, reciban un saludo especial. Es un hermoso privilegio volver a estar con ustedes en este canal y es hermoso poder transmitir la palabra del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y aprovechar este tiempo para orar y para colocarnos en las manos del Maestro. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos regalas, por la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Te pedimos en el santo nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo actuando, Señor, en nuestra vida, trayendo tu palabra como bálsamo fresco a nuestros corazones y haciendo de nosotros, Señor, mejores seres humanos, mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos tuyos, Señor, que reflejemos tu gloria y que reflejemos tu presencia donde quiera que vayamos. Señor, bendigo, Señor, esta comunidad de mi iglesia en casa. Allí donde ellos se encuentren, Padre amado, sé tú extendiendo tu mano santa y poderosa sobre ellos. Que si alguno tiene una necesidad en estos momentos, sé tú supliendo, sé tú, Señor, trayendo consuelo, trayendo provisión, trayendo sanidad, Señor, a sus casas y a sus cuerpos, Padre. Gracias te damos. Preparamos nuestro corazón, Señor, para recibir de ti este alimento sólido que transforme, Señor, nuestras vidas y que coloque, Señor, delante de nosotros un caminar, Señor, de victoria en nuestras sendas. Gracias te damos, amado Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Querida comunidad de mi iglesia en casa, es importante que reflexionemos acerca de algo. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué tan crecido o qué tan avanzado estoy yo espiritualmente en mi transitar con el Señor? Muchas veces pensamos que nos falta mucho, muchas veces pensamos que no hemos avanzado en nada. Muchas veces quizá colocamos nuestros ojos en otras personas que de pronto hablan muy bonito, que de pronto estudian muchísimo la palabra y saben los versículos y los textos, y quizá nos sentimos de pronto un poquitico como menospreciados nosotros mismos ante esas comparaciones. Y a veces sucede que aquellas personas en las cuales nosotros pensamos que son avanzados espiritualmente, nos traen sorpresas o nos dan sorpresas cuando vemos que ante alguna situación se derrumba muy fácilmente. Ante alguna situación su vocabulario no expresa realmente esa victoria en Cristo Jesús. Entonces eso como que nos deja en una incertidumbre. Bueno, ¿será? ¿No será? ¿Será que esta persona sí? ¿Será que yo he crecido en el Señor? Entonces vamos en este momento a entender cómo nosotros podemos reflejar esa madurez espiritual. ¿De qué manera? ¿Cómo nosotros podemos evaluarnos de tal forma que miremos que estamos realmente creciendo espiritualmente? Vamos a referirnos a un texto y por favor acompáñenme ahí donde se encuentren a la palabra en el texto de Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16. Voy a permitirla leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos
tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando leemos este texto bíblico, vemos que el Señor ha preparado de antemano ha elaborado de antemano una estructura eclesial que permite el crecimiento de la iglesia. Ha preparado una estructura en donde cada persona tiene una función delimitada dentro de ese mover o dentro de esa estructura. Y tú y yo no somos la excepción. Hacemos parte de esa estructura. Cuando nos determinamos seguir a Cristo, cuando nos determinamos entregar nuestra vida a Cristo para que Él sea amo y Señor de nuestra vida, inmediatamente estamos nosotros incursionando en esa estructura. Estamos nosotros involucrados en esa estructura de crecimiento. Pero es importante que entendamos que dentro de esta estructura existen funciones específicas. Esas funciones específicas se van a ir dando en la medida que vamos creciendo en el Señor, en la medida que el Espíritu Santo comienza a actuar en nuestra vida y comienza a transformar y a inquietar ciertas áreas de nuestra vida para que de esa manera nosotros nos involucremos en una o en otra área, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Acuérdense ustedes que nosotros somos la extensión del reino de Dios. El Señor implantó el reino de los cielos aquí en la tierra y se extiende a través nuestro, pero por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener un corazón dispuesto para permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo y permitirnos involucrarnos en esta estructura. Ahora, ¿por qué cobra importancia esto? Porque dice la palabra aquí en el versículo 13 que este proceso continuará hasta que todos, no dice algunos, no dice solamente los apóstoles, no dice solamente los pastores, no dice solamente los profetas, no dice solamente los evangelistas, dice hasta que todos, o sea, todos nosotros, ustedes y yo, alcancemos tal unidad de nuestra fe, o sea, que todos estemos en ese mover, que todos estemos en ese mismo pensamiento, que todos tengamos ese mismo enfoque en nuestro Señor Jesucristo, que todos nos alineemos a ese mismo propósito dado por Cristo Jesús para nosotros, para que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que nos permita ser maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mire que el crecimiento involucra madurez. El crecimiento no lo podemos medir en el tiempo que tú llevas en la iglesia. Eso es un gran error, una gran equivocación. Y quizá muchas veces eso nos deslumbra. Cuando conocemos una persona que lleva 10, 15, 20 años en la iglesia,
wow, eso nos deslumbra y pensamos que es una persona que está pues con mucho conocimiento. Y resulta que no es así. Resulta que el crecimiento tiene que ver con la madurez que la persona exprese, que la persona experimente en ese mover con Dios, en ese caminar con Cristo. Y miren lo que sucedió, y si vamos a la historia bíblica, nos damos cuenta que quizá ese era el rechazo que tenía Pedro y los demás discípulos de Jesús con Pablo. Un recién llegado que perseguía a los cristianos, que los mataba, ¿sí? ¿Cómo va a estar a la medida nuestra? ¿Cómo va a estar a la misma estatura? ¿Cómo va a estar en la misma condición? No, eso no es así. Ese tipo sigue siendo un asesino. O sea que es importante que nosotros entendamos que la obra la hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y no es el tiempo el que realmente registra si tú tienes un crecimiento o una madurez. Entonces, entendamos que el crecimiento está muy, pero muy relacionado con la madurez en Cristo. Ahora, ¿a qué hace referencia madurez? De una u otra manera, hace referencia, como dice aquí la segunda parte de este versículo 13, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Eso qué me da a entender a mí? Que la madurez está relacionada, directamente relacionada de mi manera de pensar, de mi manera de hablar, de mi manera de actuar como lo haría Jesús. Interesante, ¿verdad? Mire hasta dónde nosotros podemos profundizar en esto y poder entender que realmente la madurez en Cristo no la da qué tanto tú sabes de Biblia, qué tantos versículos tú conoces de memoria o recitas de memoria. No está relacionado con cuánto tiempo tú llevas en la iglesia, ni siquiera está relacionado qué tan bonito tú oras. Está relacionado en cómo tus pensamientos, tus palabras, tus acciones están y encuadran con el propósito de Dios en Cristo Jesús a través de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere en ti? ¿Qué tanto de Cristo hay en ti que ya tu manera de pensar cambió y ya no piensas como pensabas antes? ¿Qué tanto de Cristo hay en ti que ya tu manera de hablar cambió y ya no hablas como hablabas antes? ¿Qué tanto de Cristo hay en ti que ya no haces las mismas cosas que hacías antes y que ahora en Cristo Jesús tú actúas de una manera diferente? Eso significa madurez. Adicionalmente a esto, la madurez está relacionada con cómo tú enfrentas las diferentes circunstancias que la vida te depara. ¿Cómo estás enfrentando los obstáculos? ¿Cómo estás enfrentando las diferentes circunstancias que se presentan en tu vida? ¿Cómo estás enfrentando si hay alguna calamidad doméstica, si hay alguna enfermedad, algún diagnóstico, si hay alguna situación económica? ¿Cómo la estás enfrentando? ¿Cuál es el carácter que tú esgrimes en medio de una circunstancia, en medio de una situación? ¿Realmente estás esgrimiendo el carácter de Cristo o estás esgrimiendo el carácter de una persona religiosa, que sencillamente pregunta por qué es y se queja y critica y juzga? Ahí es donde podemos nosotros evaluar realmente qué tan madura esa persona. Entonces, para que vayamos enfocándonos en lo que significa la manera de cómo reflejamos nosotros la madurez espiritual, cómo reflejamos ese crecimiento, es qué tanto de Cristo hay en nosotros y de qué manera se expresa. Y quiero colocar 3 puntos importantes que te van a llevar a tener como una medida, si se le puede llamar así, de qué tanta madurez espiritual o qué tan maduro eres espiritualmente. Un punto número 1 es que las personas que tienen cierta madurez espiritual y que han alcanzado ese mover de Dios en sus vidas, esas personas se vuelven más conscientes del pecado. O sea,
estamos alertas. No vivimos en una inconsciencia permanente. Porque ¿qué es lo que sucede con las personas que no tienen ese desarrollo espiritual? Son personas en donde el pecado llega y lo cometen inconscientemente. No son conscientes del pecado. Cuando tenemos cierta madurez espiritual, cuando estamos creciendo en el Señor, comenzamos a volvernos ávidos y sensibles a ese pecado que viene a enfrentarnos, a ese pecado que viene a sabotear el propósito de Dios para nuestras vidas. Somos conscientes de eso. Y de esta manera entonces podemos tomar acciones previas antes de caer de pronto en esa tentación y pecar. Somos conscientes. Entonces, punto número 1, nos volvemos más conscientes al pecado para no caer en él. Punto número 2, si llegásemos a pecar, porque estamos en este cuerpo frágil, débil, estamos en esa naturaleza que a veces viene a jalonearnos, ¿sí? Y si llegásemos a pecar, que no practicamos ya el pecado, pero el hecho de que no practiquemos el pecado no significa que no lleguemos a pecar. Si llegamos a pecar, inmediatamente por el accionar del Espíritu Santo, viene el redarguir del Espíritu Santo y nos estamos arrepintiendo inmediatamente. Hay un arrepentimiento rápido, hay un arrepentimiento que nos hace caer en cuenta que hicimos mal en pensamiento, en palabra o en obra, e inmediatamente nos arrepentimos. Somos sensibles a ese accionar del Espíritu Santo en nuestra vida que nos invita al arrepentimiento, que nos invita a que comencemos nosotros a hacer algo para poder redimir de una u otra manera eso que nosotros hicimos. Comenzar a alinearnos a ese propósito e ir a la cruz de Cristo y abrazarla y volver a empezar de nuevo. Y no le tengamos miedo a ese volver a empezar de nuevo, mis queridos hermanos. Todos los días, dice la palabra del Señor, que son nuevas las misericordias de Dios para nosotros. Y de esa misma manera el Señor quiere que cada día empecemos de nuevo. Así como Él extiende su misericordia nueva cada mañana, de una u otra forma diciéndonos: hijo, no importa lo que hiciste hacer ayer, hoy hay una nueva oportunidad para ti. Hoy están mis brazos extendidos para ti, para venir a abrazarte, para venir a acogerte, para venir a decirte que soy tu Padre y que te amo y que te perdono. Y de esa misma manera entonces podemos nosotros iniciar de nuevo. Y punto número 3, en la medida que reconocemos que estamos teniendo madurez espiritual, estamos reconociendo el beneficio potencial que tienen las luchas constantes que enfrentamos con las circunstancias, con los desafíos, con los obstáculos que se nos presentan en nuestro diario vivir. Ahí, cuando hay un diagnóstico que tú no esperabas, esa reacción te va a medir qué tan maduro espiritualmente tú estás. Si hay una circunstancia financiera, o sea cual sea, tú ahí vas a medirte de acuerdo a esa reacción que tengas ante ese obstáculo o circunstancia. Vas a medirte qué tan maduro tú estás. Porque recordemos que Santiago habla y dice en el texto bíblico, en la carta de Santiago, que benditas sean las pruebas. Porque a través de las pruebas adquirimos paciencia, y esa paciencia nos da la esperanza de saber que Dios hará algo grande, poderoso, para que esa prueba, para que ese desierto, para que esa circunstancia se quite de delante de nosotros. Entonces, aquí en medio de las pruebas,
cuando nosotros reconocemos ese beneficio potencial que tienen estas para sacar de nosotros lo mejor que Cristo nos ha dado, es ahí cuando podemos decir, estoy creciendo, estoy madurando en Cristo Jesús. Así que, mi querida familia de Mi Iglesia en Casa, analicemos estos 3 aspectos y comencemos a vivir una vida diferente y a expresar realmente esa madurez espiritual que Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu, nos permite evidenciar y nos permite crecer todos los días. Allí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Una palabra, Señor, corta y concisa, que viene, Señor, a confrontarnos, que viene a redarguirnos, pero sobre todo, Señor, que viene a enseñarnos y a dirigir nuestros pasos para que caminemos, Señor, bajo esa guianza de tu Santo Espíritu, para que caminemos, Señor, hacia ese destino profético que ya tú determinaste desde tu trono para nosotros, tus hijos. Yo bendigo la vida de tus hijos, Señor, creyendo que tu palabra se afirma en sus corazones y transforma sus vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos. Reciban una gran bendición y nos veremos en otra oportunidad. Reflexiones para la vida diaria según San Mateo. Es el primer libro de mi nueva serie Viviendo a través de los Evangelios. Este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día. Estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo, dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del Evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana. Aprende a vivir una vida más plena, alineada con las verdades eternas que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Disponible en mi biblioteca virtual de Amazon.com.